Pues mire, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Si ya está listo con su cafecito, su té, su jugo, pues bueno, o su pancito también, acompañado de su pancito, ya están aquí los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, aunque a Federico todavía no lo veo ahí a cuadro. Bueno, David Peña pues anda en tránsito, así que David nos va a tomar la llamada, va a ser llamada telefónica, haremos el enlace con nuestro querido David Peña, el último hombre Malboro, y ya se está conectando también el otro maxi abogado, el abogado magistrado Federico Anaya Gallardo. Muy buenos días, David, muy buenos días, Federico, bienvenidos. Buenos días, Ernesto, Alberto, buenos días al auditorio. Hago una disculpa porque otra vez voy en tránsito, pero es que me han puesto audiencias los días lunes, entonces no he podido moverlas, pero bueno, una disculpa, pero aquí estamos pendientes. No, pues vamos a hablar nosotros para pedirles que las muevan, que pues, no pueden hacernos esto, pues no te Esa apures. sería buena idea. Federico, buenos días. Buen día, compañeros, buen día. Buenos días, bienvenidos, buenos días, bienvenidos. Nada más rapidísimo, Ernesto, ya nos dio la precisión. No es calle 13, es Residente. Lo digo ahorita porque luego se nos va el tiempo y ya nos regañaron que como calle 13, que ya quién sabe qué. A propósito de la mañanera, perdón, Federico, perdón, David, es que si no, luego se me va. Ok, bueno, pues mi querido David Peña y Federico Anaya, vamos si quieren entrando en materia. David Peña, tú que proponías también este tema y que es el caso de Rosario Robles y que precisamente lo estamos titulando Medida cautelar o castigo para no delatar. Y ese es parte de los embrujos que hay sobre el caso de Rosario Robles. ¿Qué es desde tu punto de vista y cuál es la lectura que estás haciendo del posicionamiento pues de esta doña Rosario Robles, Chayo Robles, como la conocemos acá en México, pues que ahora se está victimizando y se dice presa política? David Peña. Pues mira, yo creo que el tema, a mí sí me parece importante hacer esta discusión y este análisis, justo yo lo proponía, porque a mí me parece que sí hay un trato diferenciado, digo, no es lo que a mí me parezca, sino lo que se observa es que hay un trato diferenciado entre lo que se le está dando a Rosario Robles y a otros personajes del sexenio pasado. ¿A qué va mi reflexión y un poco lo que yo ponía a consideración justo de la mesa? La diferencia entre Rosario Robles está sujeta ahorita a un proceso con una medida cautelar. La medida cautelar implica o tiene un efecto para tres razones sustancialmente, ¿no? La primera es que la persona no se evada de la justicia, es decir, que se esté sujeta a la justicia. La segunda es garantizar que el proceso pueda continuar, el proceso penal que se siga en su contra. Y la tercera es que no se afecte a las víctimas o no se intimide a las víctimas o a las personas, a los testigos, digamos, del juicio. Para el caso específico de Rosario Robles, recordemos que hace 2 años que se impuso esta medida cautelar. Es una medida cautelar que tiene, insisto, estos tres objetivos. Por eso hay un catálogo de medidas cautelares en los que se puede establecer el juez, por ejemplo, el congelamiento de las cuentas, el no salir del país, la entrega del pasaporte, la residencia en un lugar específico, ya sea el domicilio o en un estado específico, como en el caso de Lozoya, y una serie de medidas de diferente grado. La última medida en el propio catálogo, es decir, la más fuerte de las medidas, es prisión preventiva, como en este caso la están manteniendo con Rosario. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está el fondo que dice Ernesto, que a todo el mundo nos persigue. Pues sí. Efectos especiales. Efectos Ciudad de México. Tanto de conductores como de colaboradores de Rompeviento TV. Pero bueno, entonces, además termino esta idea. ¿Qué es lo que pasa? A Rosario Robles hace 2 años le imponen esta medida cautelar porque a presunción del Ministerio Público existía un riesgo de fuga, y ahí a partir de varias consideraciones que desde mi particular punto de vista eran bastante débiles. Una de ellas era que tenía 2 direcciones en su licencia, o 2 licencias con 2 direcciones diferentes, que eso no daba certeza a la autoridad en qué domicilio estaba, y por lo tanto podía haber un riesgo de fuga.
Hoy, 2 años después, se demostró que una de esas licencias no era real, digamos, era apócrifa, y aún así, el juez de control mantuvo la prisión preventiva bajo un alto riesgo de fuga. Yo, con lo que he conocido, lo que he leído de las crónicas, y ahora que me puse a leer justo en la madrugada las entrevistas que da Rosario a varios medios de comunicación este fin de semana, no se ve en ninguna de ellas cómo el juez haya razonado este posible riesgo de fuga. Y termino, nada más el comentario, justo la semana pasada que estabas con los periodistas, Ernesto, te escribía yo un comentario porque tú decías, es que Rosario quiere irse a la fuga, quiere estar en libertad, quiere la impunidad. Yo lo que te decía era... No, yo no dije que se quería ir a la fuga. Solo No, esa bueno, no, dijiste precisión. como que se quiere a la libertad, ajá, que quiere estar libre y la impunidad y una cosa así, entonces lo que yo te escribiera no tiene que ver una cosa con otra. La medida cautelar es una, literal medida, es una cosa temporal, y el otro es el proceso. Ahí le toca a la Fiscalía General de la República, pues ver cuál va a ser las pruebas y los datos y los testimonios que está presentando en su contra, ¿no? Un elemento que no ha podido librarse todo este asunto, Federico, pues es la política. Más allá de que tenga o no que permanecer en prisión Rosario Robles por este asunto, el juez lo dictaminó que efectivamente hay razones para que se vea la fuga, y tiene razón David, no es tan clara cuál es el argumento central que dio. Hay muchas presunciones alrededor de eso y precisiones que la misma Rosario Robles ha hecho sobre su casa, pero el tema político está allí y no sé qué tanto, según tu evaluación, cómo lo veas, haya pesado. La semana pasada platicábamos en algunos momentos aquí en este espacio, pues en Momentum, pues sobre que Rosario Robles se perfilaba como la víctima, como la heroína. Ya estaba desde la semana pasada una campaña preparadísima para convertir la empresa política y para convertirla en todo lo que tú quieras. El Universal nos dio la razón. Hoy se publica una entrevista en su nota principal donde el titular dice soy presa política, lo que ya se veía venir. Pues la politiquería ahí está, pero en términos legales, ¿cómo lo ves tú, Federico? Bueno, yo me alineaba en nuestro debate previo nocturno con Ernesto, por una razón. No se está buscando que la compañera se pueda dar a la fuga. El problema es que hay un sabor de impunidad muy grande. Vean ustedes cuál fue la reacción que hubo cuando nos venimos a volver a enterar, porque yo insisto que ya lo habíamos dicho y lo dijimos aquí, que el arreglo con Lozoya era un arraigo en la ciudad. Entonces ahora nos venimos a enterar pues que el señor puede con su brazalete o su tobillera, sea lo que le pusieron, pues ir a un restaurante. Ahora, no habíamos querido ver eso, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, en este caso de Rosario, subir el zoom y empezar a ver realmente qué es lo que está pasando. Rosario me parece que tuvo la mala suerte de que gracias a los reportajes acerca de la estafa maestra esta, que fue la primera funcionaria pública del sexenio de Peña Nieto que empezó a ser investigada fuerte y que fue judicializada su carpeta. Y una cuestión, el elemento de heroicidad que tiene Rosario es que ella estaba fuera del país, regresó, fue y en la audiencia decidieron decretar la prisión preventiva. Pero se nos olvida que al mismo tiempo que estaba pasando esto, y ahorita que nos corrijan, sé que seguramente se acordarán mejor que yo, más o menos al mismo tiempo teníamos al señor Ancira y al señor Lozoya huidos en España. Entonces, el contexto más grande importa. Y entonces, si yo tengo un elemento, como fue en ese primer instante, las dos direcciones, pues yo lo que prefiero es prevenir la huida. Ahora, yo también creo, igual que David, que no quedan claras las razones por las cuales en este momento habría peligro de que se huya. Me parece que en realidad sería lo peor que podría hacer la defensa de Rosario, pero la defensa de Rosario no se ha distinguido por ser la más hábil de todas.
Si ustedes se acuerdan, Rosario se había negado a colaborar de ninguna manera hasta que, en el caso de Emilio Cebadúa decidió cooperar con la fiscalía, en el caso que involucraba a Rosario Robles, y entonces los abogados decidieron cambiar estrategia y empezar a negociar. Esto es lo que los teóricos de Rational Choice llaman el dilema de los dos prisioneros. O sea, yo no sé qué es lo que están negociando con la otra parte de mi banda, con el otro que está en la otra salita, pero el Estado le está diciendo a los dos que el otro ya rajó y ya confesó. Entonces lo que me conviene por interés particular es yo colaborar con las autoridades. Y aquí, tal vez la tragedia más grande de Rosario es que ella decidió serle fiel a un régimen que todos fuimos testigos. Peña Nieto le dijo, no te preocupes, Rosario, en público. Y ella sí cumplió con el pacto y todos los demás miembros de la banda no han cumplido. Entonces, creo que ahí hay un elemento de tragedia y tengamos cuidado. El Universal, por supuesto, nos va a construir a Rosario como una heroína, pero una cosa es ser un personaje trágico que hace todo lo que ella tendría que hacer y entonces le cae el chahuizle encima, y otra cosa es ser una heroína. Digo, para la palabra heroína, en general le ponemos un poquito más de requisitos. Pero sí, yo creo que hay una tragedia ahí detrás, pero una cosa que nadie me puede explicar todavía es cómo le hace este gobierno al que lo acusa a la derecha de ser tirano para tener una presa política si uno no tiene el control, como es obvio que no lo tiene, del fiscal general, porque la verdad es que anda muy desbalagado el compañero fiscal general haciendo cosas que van en contradicción con lo que está haciendo la UIF, por ejemplo. No digo más, ya lo hemos platicado. Y el Poder Judicial Federal tampoco le da la razón todo el tiempo, a veces sí, a veces no, y a veces a la mitad del camino. Vean ustedes el gran caso de CONACYT y el Foro Científico Consultivo. Entonces, me parece que esta heroicidad de ser una presa política no cuadra, y no me parece que haya dos varas, porque el problema es que tenemos varios actores independientes entre sí, que es el gobierno en su parte ejecutiva, el fiscal general y los jueces. Y los jueces ni siquiera representan en la Suprema Corte de Justicia, porque tampoco es que haya una línea vertical. Ya. Gracias, Federico. Pues mi querido David Peña, Federico abre ahí varios flancos que me gustaría pues bombardearte de 2, 3 preguntas. Y uno, bueno, esto que comentaba Federico ayer en el carteo que teníamos, en el diálogo epistolar que teníamos ayer en la noche sobre el tema, pues yo decía, bueno, pues es que aunque ella no se apegó, pues ella decidió no apegarse al criterio de oportunidad. Entonces, ni suelta nombres, ni suelta pruebas, ni suelta información, se queda con todo el dinero que se haya quedado. No sé si son cientos o miles o de millones, no sé eso, pero se queda con todo y decide, pues su planteamiento básicamente era, pues ok, ya salgo ahorita, bajo fianza o como sea, arraigo domiciliario, quedo en casa y pues al rato la vemos como Lozoya. Ese es por un lado, que eso, hasta donde estoy entendiendo, pues sí, es un asunto moral que uno puede tener, o esa sensación o esa frustración de corrupción e impunidad que no tiene que ver con la parte legal. 2, este elemento que plantea Federico sobre los casos de Ancira y Lozoya, y que es esta mirada más amplia sobre lo que podría suceder con el caso Rosario Robles, teniendo en el momento en el que se dieron esas situaciones, pues 2 exfuncionarios de esa misma administración sobre el caso, o cercano al caso, prófugos y en otros países, y con un trámite de extradición, etcétera, etcétera. Eso es, pero no sé si ese elemento, pues también queda fuera o dentro de un análisis que tendría que tener un juez para dar un fallo sobre este caso. Así que tenemos un escenario donde
pues lo legal a lo mejor pues no coincide, pero prácticamente nada con lo moral o con lo ético que tendría que estar sucediendo o con lo justo, David Peña, la justicia que pues tanto extrañamos en nuestro país, David Peña, y perdón, te había dicho que era una andanada de planteamientos, y esto es ese criterio. Ya con ese tengo, digo, si le quieres sumar más, pero ya con ese tengo. No, bueno, no te preocupes. No, iba a hablar del criterio de oportunidad, pero bueno, eso es otra cosa. Adelante, David. A ver, yo creo que justo igual ahí comparto con Federico, o sea, no es una presa política, una presa del Estado, del sistema, no, yo igual lo comparto, me parece que es una exageración colocarse en esa posición, ¿no? En ese nivel. Pero a mí sí me parece, y yo sigo cuestionando los razonamientos del juez para mantener esta medida cautelar de prisión preventiva, si no, a ver, la pregunta es si no el juez está siendo influenciado precisamente por esta motivación de sed de justicia que dices, Ernesto. Y yo creo que ahí ese es el tema, o sea, si nosotros colocamos la sed de justicia que se convierte en muchos casos en sed de venganza, no nos estamos ajustando entonces al sistema penal. O sea, el sistema penal lo que tiene que garantizar son el debido proceso, las garantías de las personas que están acusadas, las garantías de las víctimas, los derechos de las víctimas. Es decir, es todo un entramado muchísimo más complejo de que si hay percepción o no de impunidad. Y ese es justo mi punto. Creo que lo colocas bien, Ernesto. O sea, ante la necesidad y la sed de justicia o la percepción de impunidad, eso es lo que yo cuestiono, si el juez no se influencia o no se deja influenciar por esta sed de justicia e impone una medida cautelar que, desde mi particular punto de vista, no está justificada de acuerdo a lo que está presentando el Ministerio Público. Ahora, el otro tema de que, como dices tú, ella se quiera quedar libre en su casa con los millones que se robó, no se le está acusando de que se haya robado ella los millones. La acusación es de que ella autorizó ciertas transferencias a universidades sin el debido resguardo legal, sin ver dónde quedaron nuestros recursos, sin ver, no hay una, hasta donde yo me quedé, de una acusación de enriquecimiento hacia ella por 3,000 o 5,000 millones. Es un tema de que ella no cuidó, por así decirlo, el manejo de los recursos y por lo tanto es responsable y penalmente es responsable, es decir, es responsable de no haber cuidado. Ahora, falta probar desde la fiscalía si lo cuidó o no, si lo verificó, no, pero ese es otro tema, no tiene que ver con los recursos. O sea, sí, ahí, no, aunque... y te agradezco la precisión de eso. Es otra vez, y colocas con eso que estás diciendo, perdón que te interrumpa, David, es otra vez esta parte que ya sabemos. Sí, ella no hay pruebas de que se haya enriquecido, pero le facilitó para que los otros robaran. Y sabemos, pues que pues eso le implica a ella pues un ingreso, ¿no? No lo hace de gratis, ¿no? La fiscalía se lo tiene que probar. Exacto. Bueno, ¿no? pues así funciona el sistema. Así funciona el sistema. Claro, si la fiscalía, que es la que acusa, es la que tiene que probar. Si la fiscalía dice ella autorizó y se benefició, va a decir ella, ok, yo autoricé y cómo me beneficié. Por eso, incluso las acusaciones que tiene no ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, por el tipo de los delitos o la gravedad de los delitos no implican esta prisión preventiva oficiosa. Por eso está dando todo este sainete de si está justificada o no la prisión preventiva, el riesgo de fuga o no. Pero lo otro, el probárselo, va en otra etapa del proceso, no va en esta etapa, ¿no? Sí. Entonces, en esta etapa del proceso en la que nos encontramos, justo ella, según lo que hemos tenido conocimiento, le ofrecieron desde la fiscalía acercarse a un criterio de oportunidad, que era el segundo tema que colocabas tú, Ernesto, ¿no? Que es esta posibilidad de chivatear, digamos, legalmente, para que se pueda pues acceder a la información, acusar o señalar a otras personas y con eso salir beneficiado. Hasta donde sabemos en la información que se ha difundido es que Rosario Robles no llegó a un acuerdo en esos términos del criterio de oportunidad y según, y ahí termino, según lo que hoy se sabe a través del Universal, por ejemplo, es que a ella le habían pedido o le habrían pedido de la fiscalía que imputara o señalara como responsables a Videgaray y a Peña Nieto. Entonces, ese es un tema que queda ahí, es la palabra de Rosario Robles, tampoco es la verdad legal, ni es la verdad histórica, ni es la verdad absoluta, es una persona que está presa, es una persona que está acusada del desvío o de no haber observado el desvío de miles de millones de pesos, y bueno, bajo ese tenor hay que
sus propias declaraciones, ¿no? Entonces, ese tema igual me parece importante y por eso cuando yo sugería cómo intitular esta cápsula o esta intervención era si Rosario Robles no estaba siendo, digamos, ahora castigada por no haber colaborado con la justicia, con este criterio de oportunidad y por no haber puesto a Videgaray y a Peña Nieto. Y es una pregunta que creo que nos tenemos que seguir haciendo a lo largo de los próximos meses. Es que esa es la pregunta, creo yo, Federico, no sé tú cómo lo veas, porque Rosario Robles no se mandaba sola. Ella no autorizó que se desviaran esos recursos, que es como lo que ha sido acusada, pues porque se le ocurrió. Tuvo que haber alguna indicación para hacerlo, es lo que se puede llegar a presumir, a menos que se pruebe otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, pues tampoco ella actuó sola, porque quien firmaba los documentos al final del día era Emilio Cebadúa, que era su oficial mayor, tanto en la SEDATU como en Sedesol. Entonces ahí Emilio Cebadúa sí parece que se acercó a la fiscalía y estableció una especie de acuerdo de delación en el criterio de oportunidad. Rosario Robles ahora dice que le pidieron que involucrara a Peña Nieto. Yo no sé si realmente esa sea la lectura, porque al final del día el criterio de oportunidad que se le pudo haber ofrecido es que pues dijera quién más participó en esta trama, y los únicos que pudieron haber tenido alguna posibilidad de haber participado a nivel jerárquico superior eran Luis Videgaray, que era el casi vicepresidente o presidente de facto, y Enrique Peña Nieto, que era el presidente legalmente establecido. No sé cómo tú veas el tema, Federico. Bueno, de eso que estás comentando, tal vez yo estoy completamente de acuerdo contigo, Alberto, salvo en un énfasis. El énfasis en los grandes señores. O sea, y de pronto el caso de Rosario, ahorita oyéndolos a ustedes discutir, me acordé que es la estafa maestra. Y la estafa maestra era maestra no solamente porque fue inesperada, elegante, entre comillas, sino también porque involucraba a maestros y a doctores y a rectores de universidades. Y una de los grandes orgullos, legítimos orgullos de la sociedad mexicana, es que su sistema de educación superior, pese a que solo atiende a una tercera parte de la población que debería atender, es robusto, es complejo, es libertario, está muy federalizado, etcétera. Pero todo lo que acabo de decir, todas esas características lo hacían precisamente un vehículo privilegiado de la corrupción. Una de las cosas que creo que estamos aprendiendo en este nuevo gobierno, que todavía es nuevo, como demuestra el hecho de que no termina de limpiar casa y poner orden en cosas tan importantes como el sistema de educación superior, incluye otros temas, también penales, que ahorita estábamos olvidando. Sigue preso el que fuera gran señor de la Universidad Autónoma de Hidalgo y que era aliado político electoral en Hidalgo de la coalición obradorista, pero de todas maneras, las señales que había en términos de transferencias financieras y de corrupción fueron lo suficientemente fuertes para que la UIF hiciera una investigación y la Fiscalía de Hertz Manero judicializara carpetas de investigación. Y hubo un arresto. Si te fijas, eso no lo tenemos tan presente porque la liga entre este señor, Sosa, y los grandes señores de Palacio, Videgaray, Peña, etcétera, no es tan directa. Pero tenemos ese caso. Y hay otro más, no en las universidades, sino en ese otro monstruo gigantesco que es la gran industria nacional de hidrocarburos, que es el general Trautz, que por cierto, ese no está preso. Si mal no me acuerdo, que me corrija David, si él se acuerda, Trautz sigue fugado, pero perseguido. Ya presentaba amparos y colaboradores de él en el sistema de seguridad de Pemex durante Peña Nieto, que permitió en el huachicoleo y la gran corrupción, siguen tratando de ampararse, o sea, no están colaborando para nada con la fiscalía, ni con nadie, pero siguen siendo perseguidos. Entonces, si ustedes ponen estos otros dos casos en el escenario, la cosa se vuelve un poquito más complicada. Y en realidad estamos apenas a mitad del inicio de una gran batalla, porque el hecho real es no si Videgaray o Peña estaban involucrados, sabemos que lo estaban, sino que
su gran defensa era tener una red de gigantescas, no solo personalidades, sino instituciones. Y ese es el tamaño de la irresponsabilidad de la corrupción panista y priista, que involucraron a instituciones y nos hicieron a toda la sociedad dudar de las instituciones. Ahora, mi desesperación sigue siendo la misma que la de David, porque la verdad es que con un fiscal general de la República como el que tenemos, esta complejidad de lo que acabo de decir no me queda claro que vaya a funcionar. Y ya habíamos platicado hace 1 o 2 semanas que en el caso de San Luis Potosí, la UIF, que en el caso de Sosa, en Hidalgo, logró coordinarse bien con la Fiscalía General y lograr un arresto y una prisión preventiva razonable, igual que en Trawitz, aunque no han agarrado al general Trawitz, en Pemex. En el caso de San Luis, no se pusieron de acuerdo y entonces tenemos a toda la sociedad potosina preguntándose, ¿nuestro gobernador estaba o no estaba involucrado en crimen organizado, finanzas corruptas, etcétera? No lo sabemos, porque la UIF sigue diciendo que sí y la Fiscalía General de la República sigue diciendo que no. Entonces, démonos cuenta del tamaño del escenario en el que estamos, y también eso me explica, por cierto, Alberto, algo que decías al terminar el tramo anterior del programa, el tamaño de la batalla que se está dando. O sea, no es nada más el litio, es cómo administras una república compleja y rica, en la cual en cualquier lado saltan decenas de millones de pesos que se pueden mal administrar, mal gastar, apropiar, nadie sabe exactamente en dónde, etcétera. Ese es el gran problema. Y fíjense, nada más en lo que llevamos platicados, ahorita casi juntamos 8 casos y no hemos hablado de todos. No, y de hecho, ahorita que decías de Trawitz, pues también me acordé de pues Tomás Herón de Lucio, pues otro que anda prófugo, Jorge Winkler, el exfiscal de Veracruz, también, pues que también está prófugo. ¿Y cómo se llama que tiene quién sabe cuántos casos de acoso y violación sexual, que era Andrés Remer? Andrés Remer? Ese es otro que también anda prófugo y que finalmente, pues yo creo que un juez, pues yo no sé, aunque estén relacionados o no los casos, pero esta epidemia de prófugos que pues al fiscal Alejandro Hertz Manero, aunque eran pues crónicas de detenciones anunciadas, pues se le fueron todos y pues bueno, son temas que creo que van a seguir dando mucho de qué hablar y que les seguiremos pues dando la pista. Y no sé si les parece bien, a menos que tengan algo más que añadir, pero pues me gustaría también pasar a esto de la Guardia Nacional, este otro tema pues que ya lo habíamos abordado, pero que sigue dando de qué hablar, y que es el papel de la Guardia Nacional con respecto de los migrantes. La facultad legal que tiene la Guardia Nacional, que podemos ver en un titular que de algún medio o de otros medios que digan: la Guardia Nacional permite y el Instituto Nacional de Migración permiten el acceso de la caravana de migrantes. Y es otra vez el mismo tema con respecto de la Guardia Nacional. Está facultada para poner retenes donde le pegue la gana, sí o no. Para detener a migrantes tendría que estar acompañada del Instituto Nacional de Migración, sí o no. ¿Cuál es el estatus jurídico que actualmente tiene la Guardia Nacional en lo que toca pues a estos retenes migratorios que termina poniendo la propia Guardia Nacional, acompañada o no del Instituto Nacional de Migración? Federico Anaya. Bueno, hay un detalle. La Guardia Nacional sí tiene facultades. Alberto, en nuestra conversación nocturna, nos recordaba que puede apoyar a las autoridades que tienen la jurisdicción original, que es migración. Esto ha sido cierto desde siempre. O sea, todas las policías, todas las fuerzas de seguridad, incluidas las militares, tienen el deber de apoyar a migración. Ahora, yo en este punto nada más quiero decir que tienen el deber de apoyar a un Frankenstein que no ha sido reformado. Nada más para que nuestra audiencia lo recuerde, en las últimas 2-3 semanas tuvimos el escándalo
de una pareja afgana que estaba tratando de entrar a México y le aplicaron el aislamiento en el aeropuerto internacional, la presión, y de facto la deportación, no los dejaron entrar a México, y luego eso se volvió un escándalo. Quien de facto estaba llevando la cuestión afgana y las cuestiones migratorias era la Cancillería, y la Cancillería tuvo que intervenir alcanzando así de lejos a la pareja afgana en Estambul, porque en Estambul la República Turca estaba al borde de mandarlos más adelante hacia su país de origen, sin mal no me acuerdo, a Teherán, en donde no quedaba claro si iban a ser protegidos, porque obviamente si era Teherán, a Irán no le conviene confrontarse con sus vecinos afganos, que recién están cambiando de gobierno. Entonces era una situación de riesgo impresionante, que es evidente, de toda evidencia, que el personal de migración en el aeropuerto de la Ciudad de México no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ni idea, y provocó un escandalote. Ahora, ese mismo Instituto Nacional de Migración es el que litiga de una manera horripilante las cuestiones en Tapachula. Otra de las notas de las últimas 2 semanas de Migración sale muy llorondo a decir, no es cierto que tengamos cientos de amparos interpuestos, tenemos a lo mucho 5, los cuales, por supuesto, cada uno de ellos tenía como 40 personas, con lo cual tenemos una cantidad probablemente en los cientos de quejosos, eso era lo que se refería a las noticias, y en realidad todavía no nos notifican. En otras palabras, Migración contesta con leguleyadas frente a un problema grave. Y yo nada más quisiera poner una cuestión. El tema más grande aquí no es si la Guardia Nacional tiene o no tiene facultades, sí, sí las tiene, pero en apoyo a la autoridad civil que es Migración. Y el problema de Migración es que no tiene una política clara. Y ojo, esto afecta también a otras entidades de gobernación. Una gran cantidad de los migrantes, especialmente los hondureños, han estado sistemáticamente pidiendo el estatus de refugiado. Y la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados tiene un problemón, otra vez, leguleyo. Si tú haces tu solicitud en Tapachula, te dicen que te tienes que quedar en Tapachula para que te contesten si te van o no te van el estatus de refugiado. Y tiene tan poco personal la Comar que se tarda mucho. Eso obviamente deshace el tejido social en Tapachula y genera una presión para seguir adelante. Eso fue lo que pasó hace semanas, hace ya más de un mes, cuando Guardia Nacional y Migración tienen que detener y usan excesivamente la fuerza. El problema es estructural. Las autoridades civiles que tienen que lidiar con las caravanas y con los migrantes no están funcionando. Y si no están funcionando, ojo, ni siquiera son eficaces. Ernesto, con toda la razón, se enojaba con un poco mi pragmatismo, en el sentido de que en aquella ocasión fue horrible, completamente violatoria de derechos humanos, la manera en que los detuvieron a la caravana, pero al mismo tiempo hubo mucha gente que se escapó y como a las 2 o 3 semanas teníamos noticias de que estaban llegando grandes cantidades de hondureños en Tamaulipas, en Baja California, etcétera. Y tenemos, en la última semana, quejas de los gobiernos de los estados del norte diciendo, pues que Migración haga su trabajo porque aquí tenemos que atenderlos. Sí, se están llegando. Entonces el flujo migratorio sigue. Y otra vez, no es una cuestión nada más de México. En el escándalo del maltrato a los que pasan, pues acuérdense, cruzando el río Bravo, los agarraron a caballazos y a latigazos. Y eso también le provocó al Servicio de Migración de Estados Unidos una crisis más o menos del mismo tamaño que la nuestra. Entonces, el problema real no es la Guardia Nacional, son las autoridades civiles. Y esas no han cambiado. Y eso es un pendiente horroroso. Bueno, no sé, David Peña, tú cómo veas este tema, pero ciertamente sí es un tema de una estructura, de una política migratoria, pues que está utilizando, hay que decirlo de esta manera, la mano dura para tratar de contener la llegada de miles de personas que vienen del sur, más o menos unas 200,000 a 250,000, según las cifras, las que se detectan que cruzan cada año la frontera sur. Pero lo que plantea Ernesto me parece muy pertinente. ¿Hasta dónde la Guardia Nacional tiene las facultades que le da o qué tan concretas son las facultades que la ley de la Guardia Nacional establece y otras legislaciones para que pueda actuar de esa manera, establecer un retén migratorio en cualquier lugar, inclusive en sitios donde no había,
por ejemplo, y qué tanto tiene, hasta dónde tiene la facultad de retener inclusive a personas migrantes. La ley de la Guardia Nacional le dice que puede revisar documentos y, en su caso, entregar a la autoridad competente a quienes no cumplan con las disposiciones legales. Pero es tan laxa la ley, tan amplia, que no sé hasta dónde esto pudiera generar una especie de, pues, de excesos. No sé cómo tú lo veas, David. Sí, mira, yo creo que, bueno, una disculpa, ya estoy en las inmediaciones del reclusorio, entonces la señal es muy mala por los inhibidores de frecuencia que se tienen, entonces a ver si va a estar intermitente, pero bueno. Pues mientras no te quedes ahí, todo está bien. Mientras no me ingresen, mi querido Ernesto. No, mira, a ver, yo creo que conectando un poco el tema anterior, que me quedé justo sin señal y entonces ya no pude cerrar. A ver, yo creo que el tema de la actuación de las autoridades tiene que ir coligada en términos del discurso, ¿no? O sea, tiene que ir congruente con el discurso a lo que se está haciendo en los hechos. Entonces, creo que me parece que es, desde que pase aquí este camión que hace mucho ruido, yo creo que el tema tiene que ver con, justo ahora lo que yo cerraba en el tema de Rosario Robles, lo que esté actuando la fiscalía va más allá de lo que esté en el discurso. Entonces, está bien si Rosario Robles se va a quedar en prisión preventiva, punto, se le da vuelta a la hoja. El tema es, entremos al proceso para ver cómo se va a desahogar el proceso. En esa idea, Cebadú así ingresó a criterio de oportunidad, por lo tanto está dando información. Ramón Sosamontes tiene audiencia este viernes, cosa que también me parece interesante monitorear y registrar a ver cómo se va a dar esta audiencia, para ver cómo va este proceso. Bueno, cerrando con eso, nada más para irle dando seguimiento. Sobre este tema, justo el que están colocando en el tema de la caravana, a mí me parece que igual esta caravana particularmente tiene un matiz diferente y yo creo que sí implicaría una posición política y una actuación del gobierno diferente, porque esta caravana, a diferencia de las otras donde buscan llegar al norte, la lógica ahorita pública que están diciendo es vamos a la Ciudad de México. Obviamente en el trayecto, en el camino, pues se pueden ir dispersando de la propia caravana y saliendo por otras rutas para llegar hacia el norte. Pero la idea original de la caravana, de esta que está ahorita bueno, ya salió de Tapachula, es llegar a la Ciudad de México para presionar los trámites de refugio y de asilo que han solicitado desde Tapachula. Entonces, a mí me parece que incluso rompe con el discurso que tenía el presidente de decir, vamos a cuidar a los migrantes porque en su trayecto a Estados Unidos hay muchos riesgos y los vamos a cuidar. Y ahora lo que la caravana está diciendo, si me quieres cuidar, garantízame el asilo, dame el refugio y eso me da una mejor garantía a mí legal para estar en el país. Entonces, y eso evita que sean sujetos de corrupción, de chantajes, de secuestros, porque tener una condición regularizada, digamos, pues les facilitaría buscar trabajo, buscar una residencia, ¿no? Entonces, yo creo que el discurso también de esta caravana me parece muy interesante anunciarlo. Entiendo que hubo un cambio entre el 23 y el 25, o sea, entre el viernes y ayer, hoy, un cambio en la política, cuando menos de contención. Se hizo una primera contención, no se logró detener, y ahora entiendo que cuando menos ayer y hoy ya estaban más en la lógica de acompañamiento, no tanto de contención. Y sobre ese punto, Ernesto, que es el tema principal de si se tienen las facultades o no, si se tienen las competencias o no, igual, digamos, en términos legales, se tienen las facultades, se puede hacer. Sí, lo que involucra ahí es, otra vez, quién da las instrucciones, cómo se ejecutan los operativos, qué capacitación tiene el personal. Recordemos que es personal militar, no es personal policial. Entonces, el personal militar no necesariamente tiene, digamos, capacitación para hacer contención de multitudes. Sino otro tipo de respuestas, por así decirlo, ¿no? Mucho más reactivas y mucho más violentas. Entonces, yo creo que más bien tendría que ver con la política que esté tomando el Estado mexicano, ahí sí es en su conjunto, no solo es el Instituto Nacional de Migración, tiene que ver con la Secretaría de Relaciones Exteriores también, tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, desde luego. Entonces, ¿qué actitud va a tomar el Estado mexicano frente a esta nueva caravana que, insisto, solo en el discurso, solo está pidiendo llegar a la Ciudad de México para presionar que los trámites de asilo, de refugio se agilicen, se les puedan otorgar y no están, otra vez digo, en el discurso, diciendo que van hacia los Estados Unidos. Entonces, frente a este nuevo reto de esta caravana, pues yo creo que va a ser interesante también ver cómo se va a posicionar el gobierno. Sí, pues gracias, mi querido David Peña. Federico Anaya, sobre este mismo tema, ¿cuál es tu valoración
de lo que está planteando ahorita David Peña, y es que ya estamos por cerrar, nos quedan unos cuantos minutos, así que más bien pues les pediría pues un cierre para una reflexión final, Federico. A ver, siempre hemos dicho como chiste que los políticos son como los perritos, solamente entienden a periodicazos. La muy buena, puntual y denunciante tarea del cuarto poder de los desmanes y desafueros que se cometieron en aquella caravana, donde el personal militar hizo lo que nos dijo David que sabe hacer, más en Estados Unidos casi simultáneo los latigazos, lo que provocó fue una gran indignación general de la sociedad y decía así no se puede. Y fíjate cómo las cosas han ido cambiando. Para los de la teoría de la conspiración y el tirano, entre comillas, López Obrador, que se llevaba bien con el tirano, ese sí, sin comillas, Trump, yo quisiera que me explicaran cómo es que se están llegando a arreglos muchísimo más razonables, eliminar la iniciativa Mérida, convertirla en una situación de cooperación, cooperar con los programas sociales. Ojo, de pronto suena que eso está muy en el topos uranos de la teoría y de las buenas intenciones, y no sé cómo lo vayan a aterrizar. Termino con dos comentarios. Un compañero, David Liébano, decía en el chat, bueno, ¿qué? ¿Vamos a tener entonces campos de refugiados al estilo de África y Medio Oriente? No tanto porque los números no dan, o sea, este flujo migratorio con todo lo que no es manejable para México es mucho menor que el que estamos viendo en otras regiones del mundo. Pero México tiene una experiencia de oro en eso, que son los campamentos de refugiados guatemaltecos, tanto los públicos de Quintana Roo y de Campeche, como los que organizó la Iglesia Popular en Chiapas. Y esa es una experiencia que hay que recuperar. Y sí, esa experiencia permite hacer otra que Ajasi preocupada, que no nos dice su nombre, dice que los migrantes son un gran capital humano para sociedades como la mexicana, que ya dejó de tener muchos hijos y entonces nos ayudan. Sí, en el caso de Campeche y de Quintana Roo, la integración económica del refugio permitió que las sociedades receptoras también se beneficiaran. Entonces, sí, eso es lo que tendríamos que hacer, pero para eso necesitábamos en el otro lado de la frontera un Estados Unidos que no fuera Trump, que fuera Biden. Los demócratas luego son igual o peores de terribles en términos geopolíticos que los republicanos, pero lo cierto es que Biden sí está mucho más presionado para tener una política más razonable y humanitaria. Pero, ojo, sí, lo que tenemos que hacer es recibirlos, darles refugio y luego ver cómo es que vamos realmente a dar oportunidades. Y no es nada más sembrando vida. Tiene que ser todo lo demás. Y ahí, nada más termino con eso, estemos atentos, porque a nuestra sociedad que tanto queremos ahí abajo y a la izquierda, le van a empezar a salir granitos de nacionalismo, chauvinismo y decir que los hondureños traen problemas, etcétera. Hay que estar listos para denunciar eso, porque siempre pasa. Pero hasta eso creo que no vamos por mal camino. La ONU está pendiente y hace una semana, creo, la ONU dijo, no puedes poner a personal militar haciendo estas cosas. En otras palabras, los periodicazos sirven. Pues es que en este tema hay muchísimas complejidades, David, para pedirte tu comentario final. Y discrepo con Federico, los demócratas son los peores enemigos de los migrantes mexicanos. El único que ha hecho una regularización migratoria en términos de otorgar ciudadanía fue un republicano, pero a veces hasta igualito a Trump, Ronald Reagan, no ha habido otro. Y el que construyó el muro que costó la vida de lo que se sabe a más de 10,000 mexicanos entre el año 2095 en adelante, fue el popular y queridísimo Bill Clinton, demócrata. O sea, hay muchísimo que ver por ahí, pero ¿cuál es tu reflexión final sobre este punto, David? Bueno, brevemente, yo creo que el tema, desde luego que va a estar dando en estos análisis, yo sí le apuesto a que cuando menos frente a esta caravana el gobierno mexicano va a tener una postura diferente. Sí va a permitir que un grupo importante, incluso a lo mejor puede ser una delegación, no sé, no los 3,000 personas que vienen, pero quizá una delegación se acuerpe, una representación de esta caravana,
pueda llegar a la Ciudad de México, sí pueda tener instalado en algún albergue, en algún refugio, para que se puedan avanzar los trámites, porque eso le ayuda también al propio gobierno, no solo en términos de cambiar esta visión criminalizante de la migración, sino le ayuda también a resolver este problema por la vía legal. Es decir, el gobierno mexicano lo puede hacer, sí, por la vía legal, sí, el problema es que está rebasado. Pues entonces lo que hay que apostarle ahí, me parece que es buena la presión, hay que apostarle a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o a las otras instituciones del Instituto Nacional de Migración, en términos de asuntos migratorios, que sean competentes, pues que agilicen los procesos. Yo sé que son muchas peticiones, que es poco el personal, poco los recursos, pero un poco lo que puede ayudar en la vía administrativa es a desahogar esta parte que ya se volvió en un cuello de botella, decía Federico, en un cuello de botella muy complicado para la tramitación de todas estas solicitudes. Entonces, yo sí le apostaría a que esta sea una caravana diferente en estos términos y que le permita al gobierno también explorar nuevas alternativas y nuevas opciones legales, y no solo esta lógica de poner muros ahora de personas o muros de policías o de militares disfrazados de Guardia Nacional para impedir que las personas pasen. Me parece que es un reto importante. Yo creo que va a tener un cambio y a eso le apostaría en los próximos días. Ya, pues mi querido Federico Anaya Gallardo, mi querido David Peña, les queremos agradecer como siempre que nos hayan acompañado en esta maxi mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Cuídense ustedes, pasen buen día, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, David, Federico, gracias.